Continuando con la lista de oradores, le damos la palabra al senador José Carlos Maguía. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, queremos ser solidarios y expresar nuestra condolencia al señor funcionario Bernardo Polero por el fallecimiento de su hermano y también a las víctimas de este fin de semana trágico que tuvo el país. Quiero comenzar mi intervención, por supuesto que saludando el trabajo que hizo la comisión especial designada por el Senado. Pongo focalización en la actitud de su presidente, el senador Gustavo Penades, y su vicepresidente, el senador Charles Carrera, y en cada uno de sus integrantes que pudieron hacer aportes, así como, y quiero destacarlo, el trabajo de los funcionarios y de las funcionarias de la Cámara de Senadores, que con solvencia pudieron ir resolviendo cuestiones que eran de último momento. Y así como lo señaló hace un rato el señor senador Camí, quiero especialmente destacar, en nuestro caso, en el Frente Amplio, el aporte que realizaron compañeras y compañeros asesores de nuestra bancada, que hicieron posible, sin duda, más allá de la especialidad de cada quien o de cada uno de nosotros, un enorme esfuerzo para sintetizar, proponer, responder y estar dándonos insumos para que hoy estemos aquí trabajando con ustedes. Además, lo quiero señalar, ese clima de respeto y cordialidad en la circunstancia que determinó abordar la ley de urgente consideración, porque sin duda alguna, y puedo llegar, por supuesto, a caer en algún lugar común, pero es importante que lo señalemos, se trabajó en las condiciones que se pudo y las condiciones que se establecieron obviamente no eran las necesarias para un trabajo riguroso, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista técnico. La modalidad resuelta el 28 de abril por el Senado de llevar una ley de urgente consideración con contenidos que a nuestro entender no debían ser parte de la misma, determinaron un funcionamiento complejo que, más allá, insisto, del buen clima de trabajo y la voluntad de todos, no eran las condiciones para abordar las normas ahí propuestas. Y lo quiero señalar, además, porque esto no fue solo dicho por la bancada del Frente Amplio, sino que también fue dicho por numerosas delegaciones de las 160, unas cuantas de diversos orígenes, señalaron en su trabajo a marcha forzada, a 20 minutos, para exponer temas que le eran centrales para ellos y para el país, del escaso tiempo y las pocas condiciones para llevar adelante el trabajo. Y acá, por supuesto que formulamos opiniones políticas en el sentido de no señalar intencionalidades ni mala fe, simplemente la que entendemos las circunstancias por las cuales se definen las opciones en materia política. Y en ese sentido, creemos que la decisión por parte del Gobierno de esta modalidad, que se ha dicho en sala, que se había anunciado durante la campaña, es cierto, se anunció que iba a haber un proyecto de ley de unos 500 artículos. Se anunció también en el cierre, en la última etapa, en la etapa del balotaje, un acuerdo entre los partidos que hoy gobiernan el país, pero lo que no se dijo es que ese acuerdo, ese contenido de ese acuerdo iba a estar en esos 500 artículos que terminó haciéndose. Es decir, se optó por meter todo un acuerdo que después se fue cayendo en parte en el tratamiento, en esta modalidad, que insisto, nosotros no la compartimos ni por forma ni por contenido. Y uno entiende, además, porque
casi todos los partidos aquí presentes hemos estado antes en el gobierno. ¿Cuáles son las circunstancias que a veces determinan? Y bueno, esta vez, para estas circunstancias, estaban en la foto todos. Y el presidente y el Consejo de Ministros decidió poder tener a todos en esta foto. Capaz que en la que viene no están todos, o le sale borrosa una parte. Y, a ver, a esta misma hora que hoy estamos en el Senado, analizando luego de estos días el contenido de la Ley de Urgente Consideración, tenemos una interpelación en diputados de entrecasa, promovida por el propio gobierno y la coalición de partidos que lo respalda. Entonces, entendemos, tenemos claro las opciones y bueno, uno las entiende, no quiere decir que las comparta, pero son las que hoy permiten llevar adelante estas cuestiones. También se ha dicho desde el principio, como una especie de verdad revelada, que se puso en conocimiento a partir de enero del contenido de los artículos de la Ley de Urgente Consideración en la versión que señalaba quizás el senador Bonomi en la 1.0. Pues bien, eso es así, pero no es la primera vez que en el Parlamento se anticipa el contenido, ni a la sociedad, ni a los partidos políticos. A ver, parece, parafraseando el humor de Lelutier, cuando dice que fue a fundar Caracas y Caracas ya estaba fundada. Y la vamos a demostrar con un ejemplo. El proyecto de ley de reforma tributaria, ¿sabe cuándo ingresó a sala en el Parlamento? El 21 de marzo de 2006. Y el proceso tuvo todos los plazos, consultas e intercambios posibles antes que ingresara la ley y luego durante el tratamiento parlamentario, que incluso debieron postergar su entrada en vigencia del 1 de febrero de 2007 a julio de 2007. El contenido de la ley fue previamente puesto en consulta pública, reitero, en consulta pública, en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, recibiéndose muchísimas consultas y propuestas de modificación. Luego de haberse puesto en la consulta pública, ingresó al Parlamento en marzo, tuvo su aprobación en la Cámara de Diputados a fin de octubre, luego en el Senado en diciembre y hasta el 12 de diciembre, y el 19 de diciembre recién tuvo la aprobación definitiva por la Cámara de Diputados. En el trámite parlamentario se produjeron modificaciones y se incluyeron nuevos temas como, por ejemplo, y a solo ejemplo, el régimen de tax free y el descuento del IMES en combustible de frontera. Herramientas que vaya si fueron necesarias en la vida nacional. Es decir, no es que acá se inventó la pólvora y por primera vez en la historia del Parlamento uruguayo llegaron y propusieron a consideración de la opinión pública un proyecto de ley, en este caso sí de urgente consideración. Ya hubo precedente y ¿por qué no nombrar algo en lo cual estuvimos más involucrados personalmente, como fue la Ley General de Educación, donde también tuvo un conocimiento público antes, tuvo un amplio debate y creo, insisto, que acá todos podemos tener a veces la tentación de arrogarnos la iniciativa de cualquier cuestión, pero en este caso, insisto, hay precedentes muy importantes de leyes estructurales como las que acabo de nombrar y que fueron notoriamente consultadas con mucha más amplitud que la que acá se ha dado a nombrar una y otra vez por parte de representantes del gobierno, desde el presidente de la República a muchos legisladores. Dicho esto, cuando se presenta la iniciativa, dijimos que sus contenidos, y lo reiteramos, no tenían que ver con las urgencias del país, mucho más allá del debate jurídico de la pertinencia o no, que ya se dio cuando entró este proyecto de ley. Las iniciativas, en nuestro punto de vista, reafirmamos, no tienen las prioridades que tienen que tener, que son la salud, el trabajo y en muchos casos cuestiones tan básicas y tan esenciales como el acceso a la alimentación.
Ratificamos lo que dijimos en su momento. Hay más de 30 políticas públicas que aparecen en el contenido original de los 501 artículos que luego fueron cambiados casi en un 85% y que, reiteramos, refiere a prioridades legítimas de la coalición de gobierno, pero no obedecen a nuestro modo de ver las cosas, a la realidad que viven los uruguayos y las uruguayas. Ya anunciamos nuestro voto en contra en general de esta iniciativa, pero vamos a determinar cuál es el encare político que tenemos desde el Frente Amplio. Somos una fuerza política de cambio, progresista, de izquierda, democrática, plural, inclusiva, con un claro compromiso con las grandes mayorías de políticas públicas estatales que priorizan a las personas y defienden la soberanía nacional. Ese es el marco de donde nos paramos. Somos una fuerza política que tiene vocación de gobierno y que gobernó durante 15 años el país transformando la realidad de los uruguayos para bien. Cuestión que está quedando clara y lamentablemente estamos convencidos que a partir de las definiciones políticas, de políticas públicas que llevaron, por contraste, va a quedar claro lo que ha sido y lo que es el encare de una administración y de otra. Somos una oposición responsable. Por esa razón, le decimos que no a los artículos más regresivos para la sociedad, como son los que refieren a seguridad, a educación, a inclusión financiera, a derechos laborales de los trabajadores o a lo puntual y concreto que tan importante es como son las áreas protegidas. Al mismo tiempo, señalando no con contundencia, con rigurosidad a estos aspectos que consideramos, insisto, regresivos para la sociedad en su conjunto, somos una fuerza política que tiene vocación de trabajo y que durante el trabajo en la comisión, en el debate, propusimos redacciones distintas, cambiamos, propusimos cuestiones que para nuestro entender eran reducción de daño con respecto al contenido original de los artículos y en otros casos fuimos parte de acuerdo de ese articulado. Y no vamos a caer en un falso dilema, porque para nosotros, cuando peor no es mejor, siempre es peor. Porque es la gente la que sufre los errores en las decisiones que toman los gobernantes. Por esta razón, el Frente Amplio acompañará con su voto cerca del 46% de los artículos de la Ley de Urgente Consideración, pero con una salvedad que nos parece muy importante señalar. Solo el 17% corresponden a la versión original remitida por el Poder Ejecutivo, ya que, como dijimos hace unos minutos, el 83% fue modificado en el proceso de debate de la Comisión. Es por eso que, insisto, tenemos la convicción de decir que no a líneas que son, en nuestro modo de ver la sociedad y el Uruguay, contrarias al interés general, y tenemos el derecho y la responsabilidad de incidir en el debate y en la propuesta para la mejora o la sustitución de contenidos que hacen a este y a todos los proyectos de ley que se presentan. Porque acá no vamos a caer, insisto, en falsos dilemas. En esta parte de nuestra intervención, además, vamos a referirnos a algunos aspectos que ya sabemos de antemano que tienen mayorías. Y las mayorías no son circunstanciales, son legítimas, son democráticas. Y a nosotros, en particular, a quien habla, no puedo decir la frase del sabalero, esa que dice lindo haberlo vivido para poderlo contar, porque no digo que necesariamente haya sido lindo, pero me tocó estar 10 años
con algunos colegas en la oposición. Y yo le puedo asegurar que en esos 10 años no pasaba una por parte de la oposición. No pasaba una. No podíamos en algunos casos proponer que saliera el nombre ni siquiera de un liceo. Es decir, cuando durante esos 10 años que nos tocó estar en la oposición, había una legítima mayoría de blancos y colorados, en ese caso, que llevaban adelante su proyecto de país. Y el Frente Amplio señaló en oposición siempre críticas y alternativas y tuvo siempre en el Parlamento una actitud constructiva. La prueba más clara de lo que acabo de decir sucedió en el presupuesto de 2000, cuando en esta sala el país tuvo presupuesto porque el Frente Amplio dejó de intervenir en el Parlamento para que los tiempos constitucionales fueran posibles y la coalición que gobernaba pudiera tener su propio proyecto de presupuesto para gobernar esos 5 años. Si hubiese hablado, no tenía proyecto propio. ¿Por qué? Porque como sucede muchas veces, las negociaciones internas, los acuerdos que buscan los partidos y las coaliciones y las subcorrientes y toda la composición que hay dentro de un debate de naturaleza presupuestal, bueno, llevó a que si eso no sucedía, no había presupuesto. Por lo tanto, esa realidad hizo posible, con una actitud constructiva que ha caracterizado la historia de nuestra fuerza política, con ejemplos concretos como el que acabo de señalar, esa actitud, que la vamos a mantener siempre, porque, insisto, no vamos a decir no a todas las iniciativas porque provengan de la coalición de gobierno hoy del país. Vamos a decir que no, solo a aquellas que sean regresivas y contrarias al interés de la sociedad en su conjunto y particularmente de los sectores más vulnerables. Señalaba algunos aspectos y el primero que quiero determinar es el referido a la seguridad. Entendemos que se nos plantea un abordaje que posee una impronta fuertemente punitiva y un escaso o nulo desde el punto de vista de la convivencia social. Nosotros no compartimos esa concepción. Naturalmente, señalaba hoy más temprano el senador Charles Carrera que faltaba una referencia más específica a la dimensión vinculada a la violencia de género, que compartimos. Pero además, nosotros no nos parece una buena solución que haya una concepción y un paradigma, en primer lugar, que sea política de una parte del sistema de partidos. Desde el 95 a la fecha, todas o casi todas las iniciativas en materia de seguridad tuvieron el acuerdo de todos los partidos políticos, estuvieran en el gobierno o estuvieran en la oposición. Hoy se está cambiando. Hoy esto cambia. Se abandona una concepción que se podría llamar como política de Estado para una política de gobierno o incluso de coalición de partido de gobierno. Derecho hay, sin duda. Opciones pueden tomarla, sin duda. Pero al menos de 1995 a la fecha, esto es, cuando se votó por primera vez la Ley de Seguridad Ciudadana, el abordaje intentó, siendo el Frente Amplio una minoría de 31 diputados, nos tocó estar en esa Cámara, cuando no teníamos siquiera la posibilidad de llamar a sala a responsabilidad por votos que no teníamos la ciudadanía, para hacerlo, se tenía esa concepción. Hoy se abandona. Y además, por un paradigma punitivista que, insisto, no compartimos y que tiene por característica fundamental el no tener precedente alguno que demuestre que esto sea posible como una mejora para la calidad de vida de las uruguayas y los uruguayos en materia de seguridad. Creemos además que en la redacción hay un claro sesgo, no solo de lo que es
el punitivismo, sino también de un desbalance, una discrecionalidad hacia el uso de la fuerza pública en desmedro del ciudadano. Así, por ejemplo, lo tenemos en el primer artículo. Pero no hay que analizarlo eso solo, el primer artículo. Lo señalábamos en nuestra intervención el 28 de abril. El artículo primero modifica un instituto que funciona bien en el Uruguay hace 90 años, y eso no fue solo consignado por nuestra fuerza política, sino por el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República en la intervención del subdirector, el doctor Germán Aller. Con ese texto, por decirlo en términos coloquiales, Presidenta, se corre por derecha al propio Urieta Goyena. Y Urieta Goyena, todo lo que estamos en esta sala, precisamente no era un hombre que se caracterizara por tener una concepción liberal del derecho, más bien lo contrario. Pues bien, en el artículo 11, además, se exacerban las potestades de la policía, generando una potencial indefensión ante situaciones que suelen suceder o que pueden pasar de eventual abuso en el uso de la fuerza. Y si uno ve, cuando en este mismo articulado aparece la legítima defensa, el agravio de la autoridad policial, el acortamiento de los plazos para la Fiscalía o la obligatoriedad de presentar el documento de identidad, asistimos a una especie de combo que notoriamente establece un desbalance en la concepción punitiva de la seguridad pública y que además, en nuestra opinión, genera un clima favorable a lo que se denomina como la criminalización de la protesta y no a lo que seguramente todos buscamos, que es el combate a la inseguridad. En lo que refiere al endurecimiento de las penas, es notorio que, a consecuencia de lo que acabamos de señalar, va a haber una mayor cantidad de presos en el Uruguay. Eso va a ser un dato de la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya hoy hay una situación muy importante en cantidad de presos, el aumento de penas propuesto va a traer esa consecuencia. Y nos preocupa fundamentalmente porque ni en la presentación del Ministerio del Interior, ni de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo vinculada a estos temas, se hizo ninguna previsión en materia, por ejemplo, de plazas carcelarias, en estimaciones de cuánto podían ser el impacto en este segmento de la seguridad que es tan determinante para la seguridad en su conjunto, para la seguridad pública en su conjunto, porque a veces se tiende a pensar que cuando se termina una persona detenida, termina el problema de la seguridad. Bueno, a veces y en algunas circunstancias el problema no termina, a veces empieza. Ni que hablar que el capítulo de inteligencia del Estado es otro que procede con cambios negativos y que tiene otra transversalidad en materia de seguridad. ¿Cuál es? Recién se ha señalado, la ley hoy vigente tuvo el acuerdo unánime de todo el sistema político. Ahora se va a cambiar. Se va a cambiar además en aspectos que, insisto, para nosotros son complejos para la sociedad. Y vamos a dar un ejemplo solo, que es el que refiere al artículo 125 y que dice así: se considerarán secretos los actos, documentos, registros, actividades y cualquier otro material o insumo de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, cuya difusión en materia de inteligencia al Estado de Derecho, a la independencia del Estado respecto de otros Estados, organismos internacionales y a las relaciones con estos. Y acá me detengo. Dicha clasificación será realizada por el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y solo se podrá acceder a la misma mediante resolución fundada del Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros. Esta redacción, sin duda, deja fuera a un poder del Estado
clave en la defensa de los ciudadanos, que es el Poder Judicial. Esta norma cambia sustancialmente y marca todo este capítulo referido a la seguridad y en particular a la inteligencia del Estado. Los cambios, insisto, modifican acuerdos unánimes y eso realmente hace de esta norma algo muy complejo. En educación, hoy solo vamos a dar los grandes lineamientos. Seguramente a partir de mañana profundizaremos en la materia, en el articulado y en el capítulo en específico. Pero ya señalamos, en primer lugar, se produce una centralidad, una concentración de potestades en el Ministerio de Educación y Cultura en detrimento de la ANEP, a nuestra manera de ver las cosas, llevando hasta el límite y cuando no transgrediendo las potestades constitucionales que tiene el Ministerio de Educación en la materia. Se elimina o reduce la participación de los docentes, haciendo también un cambio que tenía más de 60 o 70 años en el país, viendo la participación del orden docente en la conducción de la educación como un factor negativo para el desarrollo de las políticas públicas. Promueve modificaciones en el estatuto docente de modo inconsulto y, en nuestro modo de ver las cosas, inconstitucional. ¿Por qué? Porque yo escuché con atención cuando se dijo que se habían salvado todas las inconstitucionalidades. No es así. Aquí, primero, se introducen cambios en materia de educación en una ley de urgente consideración que es cambio estructural, cambio fuerte de la gobernanza, no son cambios accesorios. Los cambios estructurales en materia de educación deben ser llevados a una ley general de educación y necesariamente con el debate y el involucramiento de los actores de la misma y con la sociedad en su conjunto. Aquí se hace en este clima. Hoy, con barras vacías, en medio de una pandemia, circunstancia que hace que quienes se sientan directamente afectados e involucrados por estas normas no puedan desarrollar con total libertad su derecho a la protesta, al reclamo o hacer escuchar su voz ante estos hechos. Podrán ser algunas de las modificaciones que se plantean en materia del estatuto docente positiva. Vamos a dar un ejemplo, capaz que es bueno para muchos de nosotros decir y hacer que tenga cada vez más peso la formación académica en el ascenso de los educadores de lo que tiene la antigüedad. Eso está bien. Ahora, eso no se debe llevar adelante por medio de una ley. Eso la Constitución de la República establece especial protección en la autonomía técnica y es la ANEP la que debe llevarse adelante este tipo de innovaciones, cambios u otros que se proponen. Lo mismo hace con el título universitario, que se le busca una solución en forma administrativa cuando hay un debate que viene también de 70 años, como es aquel enfrentamiento entre Gromponi y Baferreira, que nunca se pusieron de acuerdo y que todavía tenemos que tener un pendiente como país de llegar a una síntesis. Tengo una lucecita amarilla por ahí que me dice que tengo poco tiempo. Que se le prorrogue el tiempo de exposición. Rubio nos está solicitando que se prorrogue. No, disculpe. Se vota. 19 en 20. Afirmativo, puede continuar, señor senador. Gracias, señora presidenta. Decía que la solución del título universitario que se promueve en esta ley es absolutamente riesgoso porque no tiene en su contenido lo que tendría que ser una verdadera solución, que es ir hacia una universidad de la educación y de la investigación. Es la materia pendiente y los atajos siempre llevan a mal camino. Crea también una modificación estructural que, insisto, no debería estar en una ley de urgente consideración, como por ejemplo la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública como noción, como concepto. Eso no puede estar, por supuesto, en una ley de urgente consideración, no debería estar. Y bueno, es obvio que esta es una línea general. Ya va a llegar
el tiempo de debate y vamos a ver, cuando se hacen tantos diagnósticos catastróficos sobre la educación del Uruguay, que no compartimos. Podemos tener una visión de preocupación, hasta de autocrítica, de algunos segmentos y resultados educativos de la educación uruguaya, pero hacer anuncios de crisis, de catástrofe en materia de educación, le hace mal al sistema educativo y además no honra la verdad, porque en materia de educación también tenemos cuestiones que nos pueden hacer sentir orgullosos. Por ejemplo, que hoy tengamos la posibilidad, a través de la plataforma CREA u otras, de tener a miles y miles de estudiantes del país en esta pandemia pudiendo atender y tener clases, no es fruto de la casualidad, es fruto de una decisión de política pública llevada adelante y que hoy la tenemos como una herramienta básica para poder sobrellevar este estado en el que está el país y en la región, y en este caso en Uruguay, y además referencia a nivel mundial. Y podríamos hablar de otras, pero ya va a haber tiempo, quizás en el presupuesto nacional. Ahí vamos a ver cuáles van a ser las prioridades de este gobierno en materia de asignación de recursos para la educación, para infraestructura, para edificios, para salarios que todos sabemos estaban a un nivel paupérrimo hace 15 años atrás. En materia de inclusión financiera, entendemos que en nombre de la libertad se promueven cambios que en realidad lo que hacen es flexibilizar cambios que modernizaron al país en esta materia con respecto a la región. Y leo esto que me parece bien ilustrativo, y dice así: en el año 2019 se continuó acentuando la tendencia de crecimiento del uso de tarjetas de débito en Uruguay. Tras el hito que significó en el segundo semestre de 2018 que las operaciones con débito hayan superado a las de crédito, durante el año pasado se experimentó un 33% de aumento en el uso del plástico asociado a una cuenta bancaria. Esto significa que en total los uruguayos pasaron el plástico por el POS unos 52 millones de veces más que en 2018. El monto total de pagos realizados con débito se ubicó en 6.346 millones y la cifra es un 16% más que la del año anterior, cuando se habían hecho pagos por 5.464 millones. Es decir, uno entiende que como todo en la vida puede haber corrección en un sistema, puede ser distinto, pero en este caso lo que ha quedado demostrado, aquello que parecía un abismo, algo que no estaba al alcance de la ciudadanía, año a año se ha ido mejorando y esto se vulnera a través de la propuesta de este proyecto de ley. También pone en desventaja a los trabajadores con respecto a los empresarios, en particular cuando tienen que asumir el primer contrato de trabajo, porque esa libertad nunca opera en igualdad de condiciones para ambas partes, porque sabemos que quien puede ser empleado tiene muchas menos posibilidades de elegir que quien ofrece el trabajo en estas condiciones. Y a su vez, se pueden estar flexibilizando el cumplimiento de normas tributarias, de prevención y control de lavado de activos, combate a la evasión y formalización de la economía. Es decir, creemos que el país ha avanzado en esta materia mucho, creemos que hay compromisos internacionales y que las normas que acá se plantean pueden llevar al país a una situación negativa desde su concepción general, desde su imagen, que ha avanzado muchísimo en transparencia, así como en derechos concretos de los trabajadores. Con respecto a las relaciones laborales, notoriamente en el artículo 388, y me tomo el trabajo de leerlo, dice, dispone que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y a trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Cabe recordar el artículo 57 de la Constitución, que declara la huelga como un derecho gremial, esencial, y habría que ver, y aquí lo han señalado algunos compañeros y compañeras, cuál es y quién y cómo se define el ejercicio pacífico. ¿A qué se apunta con ello? Y ni que hablar cuando se habla de la ilegitimidad
de los piquetes sin definirlo. Es decir, acá lo que aparece en nombre de la libertad son conceptos de vaguedad y de discrecionalidad que son faltas de garantías para el futuro, en particular para los trabajadores. Porque a veces tenemos la tendencia de creer que cuando legislamos, legislamos para nuestro propio gobierno o para nuestra propia visión. Pero en realidad, estas normas, como todas normas, son generales y abstractas. Y en particular, hoy podrá haber compromisos, y uno lo asume de buena voluntad, que no va a haber restricción en la aplicación de estas normas para los derechos de los trabajadores. Ahora, cuando la norma queda, hoy se aplica de una manera y mañana se puede aplicar de otra. Por lo tanto, esto en sí es un retroceso en materia de derechos para los que más necesitan de derechos, que son los trabajadores. Termino con 3 cuestiones. En cuanto a las áreas protegidas, sin duda, lo vamos a analizar en particular, es un retroceso con respecto a la legislación vigente, cuando en realidad habría que profundizar en esta materia y no retroceder. En el capítulo vinculado al agro, valoramos los cambios referidos a la postergación de la puesta en marcha de la Institución Nacional de la Granja. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca este proceso. Afecta o vincula directamente con el departamento por el cual somos electos, que es el departamento de Canelones, que tiene, como ustedes saben, una particular referencia a la producción granjera. Y quiero cerrar con estos conceptos. Muchas veces se ha dicho que en política es tan importante lo que uno propone o lo que sale como lo que se impide. A veces es bueno que salgan determinadas normas y a veces que no. Y nosotros celebramos en particular que no haya avanzado, como venía en el proyecto que entró en el Parlamento, 3 cuestiones que son pilares fundamentales. Uno, el referido a Antel, en particular lo que estaba referido a la obligación de ceder el uso de su infraestructura, inversión hecha por el Estado. Era un retroceso para Antel como empresa pública. 2, el capítulo referido a las sociedades anónimas de tenencia de la tierra. Y 3, el capítulo referido a ANCAP. Esos 3 pilares fueron eliminados. Naturalmente, hubo opinión de organizaciones sociales y, digamos, opiniones virtuales de muchos ciudadanos y ciudadanas en contra de eso. Naturalmente, el Frente Amplio, por su historia y por su trayectoria, se opuso a este tipo de iniciativas y tuvimos la feliz coincidencia con partidos que hoy integran la coalición de gobierno de que se pudiera coincidir en esta concepción y frenar algo que ojalá nos insista en el resto del periodo de gobierno, porque evidentemente sería un retroceso frente a definiciones que ya la sociedad uruguaya tomó y que necesariamente hacen un poco necesariamente a la identidad del país. Por eso nosotros reafirmamos una concepción que es la del trabajo responsable, la de fuerza política con vocación de gobierno y de transformar la realidad, que dice claramente que no al retroceso en materia de derechos y se involucra en aquellos cambios que puedan hacer posible transformaciones, evitar males mayores o simplemente respaldar políticas públicas que no sean de su propia iniciativa, vengan de donde vengan. Esa es una línea política que hemos desarrollado desde siempre en el Frente Amplio y que hoy reivindicamos también en la consideración de este proyecto de ley. Gracias, Presidenta.
Muchísimas gracias.